Jonathan, buenos días. ¿Sí me escuchas? Sí, yo la escucho. ¿Se me escucha, doctora? Ya te escucho, ¿cómo estás? Muy bien, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, muchas gracias. Bueno, me alegra. Aproveché que tengo ese espacio, Jonathan, y adelanté nuestra reunión de la tarde para que por favor vayas avanzando respecto a unos ajustes que hay que hacer al documento, ¿vale? Ok, dale, perfecto, dale, doctora. Bueno, yo también la estructura del documento, vi que lo que avanzaste lo pusiste en amarillo, creo. Sí, exactamente, sí. Ujú. Entonces, bueno, básicamente te dejé unos resaltados en color rojo y unos comentarios porque es importante que trabajes en cosas como, por ejemplo, lo siguiente. En la parte de la introducción, ya un momento te muestro, en esta parte de la introducción, por ejemplo, repites palabras en el mismo párrafo eh, y eso Ok. te pasa frecuentemente. Entonces, por favor, yo te puse esa como ejemplo Dale. para que revises aquí este ejercicio. La introducción está un poquito em, sintetizada. Yo te recomiendo que por favor trabajes un poquito más, ¿sí? En esa parte de la investigación, en esa parte del documento se muestra lo que, o se introduce lo que va a tener el documento. Entonces, en el presente documento se va a presentar qué, ¿sí? Porque acuérdate, la guía o la ruta que va a tener en primera instancia el lector que tenga el documento a la mano. ¿Listo? Entonces Ok. piensa en una persona que nunca ha estado hablando contigo, que no sabe qué hiciste tú como investigación Ujú. y contextualiza lo que va a encontrar en este documento, ¿vale? Profundizar más la introducción, ¿sí? Sí, pero acuérdate que la introducción es la introducción al documento Al que documento. se va a encontrar allí. ¿Listo? Dale. Entonces, por ejemplo, yo acá te pongo una frasecita que dice cuáles son las bondades, a qué apunta, ¿sí? Porque acá están mencionando la importancia de la enseñanza del inglés, pero dejas la idea a medias y no se especifica en última, bueno, qué bondades tiene que la gente aprenda inglés. ¿Mm? ¿A qué le apuntas con enseñar de una forma distinta el inglés en ese grupo de Ok, estudiantes? ¿Listo? perfecto. Sí, señora. Ahora bien, dice, en ese sentido nace la motivación de esta investigación, dos puntos y el título. ¿Me escuchaste leerla? Se escucha súper cortado. Entonces yo te digo, esta es la introducción. ¿Se plantea el tema a investigar o se introduce de una forma distinta? En el Mm, planteamiento del problema, tú dices, en ese sentido se plantea la siguiente pregunta de investigación. Acá en la introducción, tú dices, bueno, puedes utilizar el conector. En este sentido, se vio la necesidad de identificar algunas estrategias, es decir, mencionas el título, pero conversadito, me hago entender de tal forma dale. que no Ok, se dale. sienta como que dos puntos tal cosa porque se tiende a confundir esto con el planteamiento del problema. ¿Listo? Dale, listo. Sí, ya la entendí, sí, doctora. Vale. En el planteamiento del problema no me hiciste la limitación y el contexto, ¿sí? Entonces, ¿en qué contexto se va a desarrollar la investigación? Entonces, aquí el contexto es un contexto sociodemográfico. ¿Cuáles son las condiciones políticas del país? ¿Cuáles son las condiciones demográficas y socioeconómicas del contexto en el cual se va a desarrollar esta investigación? Sí, hablar un poco de lo que hay alrededor del desarrollo de este estudio, ¿vale? Dale. Sí, señora. Bueno, ahora bien. Viene la descripción y planteamiento del problema. Inicias bien, ¿sí? Porque Sí. planteas por una parte, pues, para qué se utiliza la lengua inglesa, luego, pues, habla, pues, de los planteamientos de cómo se generan, pues, nuevas mentalidades en la globalización de la educación de las personas, ¿cierto? Sí, Pero señora. en esa parte donde bueno, llegas acá que es transversal, etcétera, etcétera. Justamente quería decirte que aquí me estás hablando solamente del elemento inglés. Pero recuerda que, vuelvo atrás un momentico, tu proyecto está basado en dos ejes, las TIC y el uso y la enseñanza del inglés. Entonces, en el planteamiento del problema, tú tienes que también hacer un abrebocas a eso que ha implicado
la incorporación de las nuevas tecnologías a los procesos formativos de los estudiantes, ¿sí? Entonces acá me habla muy bien del inglés, chévere, pero me falta algo que me ayude a contextualizar a mí. Em, pero mira, esto se podría lograr con el uso de las TIC porque las tecnologías Ok, han emergido, bli, 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 y al final cierras con un párrafo donde tú planteas la necesidad de contexto. Es por esto que en la institución educativa tal o para el grado tal se hace necesario, ¿sí? ok. Y pues como tal la pregunta de investigación. Yo te puse acá introducir mejor la pregunta porque eso me faltó acá. ¿Sí me van a entender? O sea, aparece el subtítulo allí, pregunta de investigación. En función a esto surge, o sea, fíjate que esto iría prácticamente como pegado al último parrafito. En función Ok. de esto surge la siguiente pregunta de investigación. Y luego Ujú. sí, pero hace falta ese contexto que te digo, algo que Sí, me sí, hable a claro. mí en el marco de las nuevas tecnologías y un párrafo que me una estos dos elementos que voy a utilizar, las TIC y el inglés, y me invite a leer la pregunta de investigación. ¿Listo? Perfecto, sí, señora, sí le entiendo. Bueno, ahora bien, en los objetivos, yo te hice aquí un ajuste y es que es diseñar una propuesta didáctica apoyada en TIC para la para la enseñanza del inglés, coma, específicamente las habilidades de listening y speaking, coma, en el grado sexto. Por favor, Sí, verifica señora. que así te quede la pregunta. Porque mira, cómo fortalecer las habilidades del listening y speaking a través de estrategias didácticas apoyadas en tecnologías en estudiantes de grado sexto. Bli, bli, bli. Para mí esto sobra, Dale, ¿vale? Bueno, dale. ahora, ¿qué pasa con los objetivos específicos? Hiciste una lista de regalos. Entonces, te sugiero estos dos, redactarlos de una forma tal que los puedas unir. Porque si notas, Ah, ok. los dos apuntan a un diagnóstico, ¿sí? Listo. Solamente que el primero apunta al diagnóstico de cuáles son los gustos e intereses frente a las tecnologías y el segundo, pues identificar un poco el diagnóstico frente a cuál es el estado de inicio, ¿cierto? De esa habilidad de los estudiantes. Entonces, estas dos se pueden unir Unir. Dale. para que queden como un solo objetivo específico. Este de caracterizar, ojo, Jonathan piensa siempre en que cada objetivo me, me debe dar cuenta a mí de un instrumento de recolección de información, de una categoría de análisis, es decir, cada objetivo me tiene que el estudiante, hablo como evaluadora, entregar el sustento del qué se logró con ese objetivo, ¿sí? Entonces, acá querían pruebas diagnósticas, entrevistas, ¿verdad? Sí, señora. En esta caracterización, Jonathan, ¿cómo la has pensado? Porque cuando yo como evaluadora leo caracterización de las tecnologías o recursos tecnológicos pertinentes que apoyan el desarrollo de las habilidades, me imagino yo un documento donde listas ciertos elementos tecnológicos o recursos tecnológicos, Sí. me los describes y frente a la descripción tú me das una valoración en términos de, podría ser de porcentajes o elementos cualitativos que me impliquen a mí tomar decisiones frente a cuál herramienta uso mejor para cada habilidad. ¿Sí? Buenos días, Mile. Sí, señora. Pero ¿cómo lo vas a lograr? ¿Cuál va a ser el recurso? Perdón, ¿cuál va a ser el instrumento que vas a emplear? ¿Cuál va a ser la técnica que vas a utilizar? Etcétera. Es muy importante que lo tengas en cuenta. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, frente a este, yo te sugiero que pongas diseñar e implementar. Cuando hablamos de investigación-acción, se nos permite en un objetivo tener dos verbos, ¿vale? Ah, ok, Porque, listo. porque aquí me estás hablando que haces un diagnóstico. Ujú. Aquí me dices que frente al diagnóstico tú me vas a caracterizar. Ah, bueno, mira, todas esas herramientas le gustan a los estudiantes, Sí. pero de estas Ujú. herramientas que le gustan a los estudiantes, estas son funcionales para cada habilidad, ¿sí? Ok. Y frente a cómo se encuentran las habilidades del inglés, esto es lo que yo pienso hacer para que ellos mejoren. Pero si me paso de caracterizar a implementar el evaluador o habrá un evaluador que me pregunte, bueno, ¿y en qué parte usted gestionó el elemento pedagógico que va a implementar? Entonces, acá te hago otra invitación y te lo voy a resaltar en rojo. Tú acá me estás hablando de
Estrategias didácticas. Exactamente. Y si tú notas acá, en el objetivo general, General. nunca me estás hablando de secuencias didácticas. Entonces, si ya tienes claro que vas a trabajar con secuencias didácticas, entonces puedes decir diseñar secuencias didácticas o una propuesta didáctica a partir de secuencias, o una propuesta pedagógica a partir de secuencias didácticas apoyadas en tecnología, sí, o sea, si vas a hacer secuencias didácticas que quede del mismo objetivo, Jonathan, para que no caiga como en paracaídas y el evaluador se sienta como que lo mismo que te he dicho siempre, porque usa tanta terminología y a lo último haces esto, ¿vale? Ok. Y finalmente valorar las fortalezas. Yo este verbo lo pongo bajo la mira para que lo analices un poquito más. ¿Por qué? Porque es un verbo que que no se permite ser, que no me permite entregar una medida puntual. Yo sé que estamos hablando de una investigación de un enfoque cualitativo, pero siempre nos van a pedir una medición. Este objetivo, ¿cómo lo logras medir? ¿Sí? Entonces, para que lo tengas en cuenta, ¿vale? Listo. Bueno, Valorar. entonces, revisa qué otro verbo. Entiendo la idea y me parece muy bien. Borremos aquí, esto no es necesario, pero miremos qué otro verbo podría cabernos mejor en este ejercicio, ¿vale? Ok, Bueno, doctora. la justificación claramente está súper corta. Tiene un párrafo nada más. Recuerda que en la introducción nosotros le damos al lector un mapa de lo que va a encontrar en el contenido, ¿sí? Pero en la justificación yo voy a defender por qué mi tesis, por qué mi investigación, por qué este tema es relevante o es susceptible de ser investigado, en qué condiciones iniciales encuentro yo, tanto la población como el elemento clave de la investigación, que en este caso es las tecnologías y el inglés. Justifico cuál es la importancia que tiene enseñar inglés a los niños, en este caso de grado sexto. Justifico la importancia de vincular el apoyo tecnológico a la enseñanza puntualmente del inglés. Comento cómo voy a hacer mi investigación. Les cuento cuáles son las perspectivas que se van a tener en cuenta en la investigación o en el estudio, que en este caso pues tú vas a tener la posibilidad de decir que se piensa hacer un diagnóstico tanto de necesidades y gustos tecnológicos como de desarrollo de las habilidades al inicio de la investigación, que pretende diseñar estrategias didácticas. em, no sé, llamativas o novedosas para los estudiantes. Aquí, Jonathan, con la justificación, tú logras vender tu investigación, ¿sí? Porque, Jonathan, si hay tantas investigaciones frente al uso pedagógico de las TIC para la enseñanza de la lengua inglesa, especialmente el listening y el speaking, porque tu investigación es merecedora de un espacio en el área científica, porque tu investigación debe desarrollarse. ¿Listo? Listo, doctora. O sea, me quedé cortísimo. Claro, Sí. normalmente la justificación, Jonathan, está oscilando entre 2 páginas, 2 páginas y media. Ah, O ok. sea, Wow. aquí, por favor, revisa bien la literatura. Hay muchos artículos muy buenos que te permiten a ti contextualizar cómo escribir y qué debe llevar la justificación. ¿Listo? Dale. Perfecto, sí, Pero señor. básicamente lo que te dije, o sea, con esto tú vendes. ¿Cómo la vendes? Dando información clave y de interés frente al tema de investigación, frente a la propuesta que tú quieres desarrollar y frente a la necesidad que tú piensas solucionar. ¿Listo? Ok, doctora. Bueno, ahora vámonos acá. Acá no tenemos análisis del contexto o la muestra poblacional, ¿no, Jonathan? Sí, señora. Entonces, para que lo tengas en cuenta, aquí ya es básicamente la descripción de tu grupo de trabajo. Los niños Ok. de grado sexto, cómo se caracterizan, cuáles son sus condiciones, sus habilidades, etc. Ahora, en el marco teórico conceptual, yo te puse un comentario grandote, que ahora no lo encuentro, acá está.
Y te voy a hacer una sugerencia, por eso aquí fue como mi, mi urgencia en escribirte. Te voy a poner una tarea, y es que Sí, veo el marco todavía muy desorganizadito. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, paso uno, haz un listado de los términos y las teorías que tú consideras deban ir en tu proyecto. Yo en una reunión anterior te había ayudado a listar algunos elementos, ¿te acuerdas? Por ejemplo, sí, hay que incluir en el marco conceptual qué es speaking, qué es listening, o sea, obviamente la traducción no, sino que implica la enseñanza de la habilidad o el desarrollo de la habilidad del speaking, que implica el fortalecimiento de la habilidad del listening. Hay que incluir, por ejemplo, el concepto de tecnologías de la información y la comunicación, que son recursos educativos digitales. Es decir, trata de maquinar, obviamente esto lo vas a lograr si te apoyas en la teoría, en autores. Después de hacer ese listado de mercado, porque básicamente es como una lista, vas a tratar de hacer un mapa mental. Es decir, cómo vas a unir esos elementos conceptuales. Y cuando ya los tengas listos, perdón, ahora sí, te sientas juicioso y empiezas a darle forma a tu marco teórico conceptual, ¿vale? ¿Por qué? Porque fíjate que aquí aparece, esto para mí es como una introducción y listo, pero tú no me puedes colocar un título principal que es marco conceptual, que es el título 2 del apartado, si no estoy mal, y me pones las estrategias didácticas. Esto debe ser un título de nivel 2, de nivel 3, perdón, ¿sí? Entonces, por sí, sí. favor, utilicemos esto, porque así yo le puedo dar mucho más, eso está, no tiene, no está configurado, Jonathan, para que lo tengas en cuenta. Pero tú vas colocando los niveles para que la lectura sea un poco más sencilla. Entonces, ahora sí, acá hay que poner un párrafo introductorio al apartado. ¿Cuál es el apartado? Marco conceptual. A continuación se definen algunos elementos de orden conceptual que son necesarios para tener claridad. em, en el siguiente, en el siguiente proyecto de investigación, ¿sí? Bueno, ahora acá, las estrategias didácticas, y acá está hablando un concepto de estrategias didácticas, pero fíjate que me pones como 500 conceptos de estrategia didáctica. ¿Cuál va a ser el concepto o cuál va a ser el autor que Jonathan va a tomar para trabajar con su concepto de didáctica, de estrategias didácticas? ¿El de la RAE o el que dice González o lo que dice Flores o lo que dice Gil? Ok, sí, señora. ¿Listo? Entonces, para que por favor te organices. ¿M? Ok, Entonces, escoges el concepto, ejemplo, digamos que vas a escoger este, el de González. ¿Dónde está? No veo el detachado. Bueno, lo voy a colocar de otro color. Entonces, digamos que te quedaste con el de González, Lili. Esto significa que se va. O tú dices, de acuerdo a lo sustentado por Flores, las estrategias didácticas se pueden dividir de acuerdo a su función. Y ahí sí, o sea, tienes que hacer que todo tenga una lógica, una coherencia, ¿vale? sí, señora. Si esto lo estás tomando textual, si lo estás tomando textual, Sí, sí, de así todos es. modos es una lista, entonces listémoslos. ¿De acuerdo? Sí, Bueno, ahora bien, mm, me llegas hasta acá con esto. Luego dice, considerando lo anterior, los docentes deben ser personas que enseñen un arte. ¿Por qué me estás hablando de los docentes si estamos hablando de las estrategias? Entonces, si estamos hablando de las estrategias antes de hablar del docente, yo debo tener un elemento que me cierre. Las estrategias son muy importantes porque en ese sentido, los docentes, ¿me hago entender? sí, sí, señora. Listo.
Aquí me vuelves a listar otras cosas. Estas las tomas textuales, imagino que sí. Sí, Si las tomas textuales, ojo, hay que saberlas citar. Ahora aquí dice, estrategias de aproximación a la realidad. ¿Esto qué es? Un desagregado de esta, ¿cierto? sí, señora. Yo- 3.1, sí. Debes tener cuidado, Jonathan, porque el documento como tal va a tener una numeración genérica, que la numeración de estos títulos grandes, del marco teórico, el marco conceptual, del marco metodológico, etcétera. Entonces, fíjate o analiza bien cómo vas a numerar esto y esto. Hasta luego, que estés bien. Si aquí vas a numerar, por ejemplo, te sugiero que numeres con A, B, C, D y aquí más bien lo numeras con viñetas. Ah, ok. Ahora bien, tiene un altísimo porcentaje de copy-paste, ¿vale? Entonces, por favor, revisa. Yo sé que es el marco conceptual, pero aún siendo el marco conceptual no lo castigan duro, Jonathan. Trata de parafrasear, trata de resumir en tus palabras, ¿sí? Para que por favor eso no se vea tan denso a la hora de pasar por el Turnitin. Sí, Ahora bien, ya me hablaste todo lo de estrategias didácticas, didácticas. pero ojo, Jonathan, por eso te estoy pidiendo el mapa mental. ¿Estrategias didácticas es lo principal de tu proyecto de investigación? Hola. Sí, sí, doctora. Primero debemos poner los elementos que hacen parte clave de nuestro proyecto de investigación, ¿de acuerdo? Que es en este caso la enseñanza del inglés, la enseñanza de las TIC, verifica o sea, aquí aparte de esto, ¿qué más podemos incluir? O sea, ¿qué otros conceptos o qué otras definiciones que hagan parte de las tecnologías de información y comunicación puedo incluir en el marco conceptual? Aquí aparte del inglés, habilidades comunicativas, ¿qué otros elementos más? Mira, por ejemplo, todo esto hay que trabajarle, Jonathan, porque esto el Turnitin no lo cobra carísimo, ¿vale? Sí, señora. Y acá no sé si haces, por ejemplo, un listado de las principales herramientas tecnológicas que se han empleado para la enseñanza de inglés. Aquí tendrías que hacer un análisis o una revisión documental al respecto, ¿vale? Y en cuanto a las estrategias, te vuelvo a preguntar por 50ª vez. ¿Vamos a hablar de estrategias didácticas o vamos a hablar de estrategias innovadoras o vamos a hablar de estrategias creativas? ¿Vale? Para que lo tengas en cuenta. ¿Listo? Ahora bien, en la parte de metodología, siempre, Jonathan, por favor, cuando trabajemos los títulos grandes, que es marco conceptual, marco metodológico, marco, sí, etcétera, vamos a hacerle siempre un párrafo introductorio a ese apartado. ¿Listo? Entonces acá, metodología. Vámonos entonces a hacer la introducción, párrafo introductorio al apartado. En este apartado se hablará frente al enfoque y diseño metodológico bajo el cual se implementó el presente estudio. ¿Sí? Y Sí, luego empieza, descripción general del método. Acá es el método cualitativo, pero resulta que tú acá de una vez metes investigación-acción. Este ya no hace sí, parte del método. Es sí, que, ¿cierto? sí, sí. Ujú. Es el diseño metodológico. Entonces, porfa que todo tenga así como los apartaditos bien definidos. Diseño metodológico, aquí hablas de la descripción y población muestral, pero antes de esto hay que hablar del diseño. Después del diseño que vienen. Técnicas. ¿Listo? Te voy a poner estos títulos por ahora para que vayamos trabajando en las observaciones que te estoy dejando en el documento y adicional vamos trabajando en estos espacios que van a quedar acá. La Listo. descripción poblacional y muestra.
Entonces yo te digo acá, profundizar la descripción del contexto. Acá me dices que es el colegio Pablo Correa León de Cúcuta. Lili, para recoger información se utilizará, mira que me mezclaste la descripción de la población y la muestra. ¿Listo? Aquí que va la descripción de la población y luego va la descripción de cómo definiste la muestra, que tienes que decir que esa es una muestra no probabilística, contar por qué no es probabilística y luego se hace una descripción del grado sexto. Pero esto de para recoger la información se utilizará hace parte de los instrumentos, pero fíjate que antes de hablar de los instrumentos hay que hablar de las técnicas. Y aquí como para que lo tengas claro, para cada técnica hay un instrumento. ¿Listo? Dale, sí, sí, señora. Y aquí, Jonathan, entonces es describir un poco más en dónde está ubicado el colegio, Ah, ok. cómo es la población o cómo es la comunidad del El colegio. contexto. Sí, Así el es. contexto. La descripción de la población, porque el contexto lo está dando arriba. ¿Listo? Aquí la población. Estrato qué condiciones tiene la población. Son familias uniparentales, familias tradicionales, ¿sí? Ok. Es ese tipo de población. Luego dice componente de seguridad y confiabilidad de datos. Bueno, todo esto haría falta, pero digamos que es importante que vayamos avanzando para que todo lo que está atrás quede perfectamente bien desarrolladito. ¿Listo? Sí. Doctora, ¿revisaste a lo último el documento? Está lo que se me pidió la vez pasada. Ya le digo que La es. bibliografía No, 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 ya le digo, pero. al cuestionario. El Sí, cuestionario, sí, sí. sí, sí, sí. Si el cuestionario está bien así. mm, Hay unas preguntas que dice ejemplo. ¿Es para que ellos respondan? Es la única duda que me quedó. Donde dice, ok, dice, ¿conoce vocabulario básico en inglés? Sí, ¿no? Ok. Sí, que ellos respondan. ¿Qué palabras conocen en inglés? En ese caso, pues la Entonces, 10 acá en dice lugar de eso. ejemplo, por ejemplo, puede ser mencione Ok. algunas De de ellas. ellas. Listo, listo, dale. Bueno, acá hay que revisar la ortografía, ¿vale? Cuando lee un texto en inglés se facilita reconocer algunas palabras. ¿Los estudiantes de sexto ya leen textos en inglés? Mm, O sea, sé que sí, leen, pueden leer, pero textos puntualmente. sí, textos cortos. Ok, listo. Entonces, ¿cuáles serían? De pronto, rutina diaria, de deportes, sí, ya, pues eso ya es el gusto de del estudiante. Como estamos hablando de eso, pues también lo puse por eso, ¿sí? ¿Qué tipo de texto más o menos es el que se le facilita o No le gusta leer en lees, inglés? Sí. listo. Otra que tenía una pregunta es, ay, ¿dónde está? Se me perdió. La pregunta número 7. Dice, marca con una X la aplicación que utiliza a través de Google. ¿Con qué propósito está esa pregunta? La aplicación, Sí, dice Drive, Maps, traductor. Traductor. ¿Qué información vas a recoger a través de esa pregunta? ¿Qué te imaginas tú que vas a recoger? La aplicación que ellos usan más. Pero sí, pero por ejemplo, si te dicen a ti Maps, ¿para qué te va a Ok, ya servir lo a ti entiendo. esa O respuesta? sea, ok, sí, 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 ahí están como mal diseñadas las opciones, no son las Eh, adecuadas. sí, y no tanto aplicaciones de Google, habla de aplicaciones en general
y da Ok, aquí ok. opciones que puedan suscitarte pistas para diseñar tus propias estrategias. Dale, 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 sí. ¿Listo? Y WhatsApp, Facebook, YouTube. Ok, esas son redes sociales que, por eso. supuesto, pero aquí sí me surgió la duda porque yo dije, bueno, y si dicen que Maps, ¿para qué le va a servir? Si dice que fotos, ¿para qué le va a servir? Sí, si estamos hablando de listening speaking, por ejemplo. Sí, 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 dale. Y, espérame tantico, acá en esta dice, marca con una X según sea el caso, ¿cuál de las siguientes herramientas educativas conoces? Mire, yo te lo juro que hay profesores, o sea, adultos que ni siquiera saben qué es una web, pues. Sí, ¿Sí me va a entender? sí, señora. Entonces, cambia la pregunta. Esta pregunta parece más para los profesores. Pon aquí una pregunta como que diga, de la siguiente, marca con una X, ¿cuál de las siguientes herramientas has utilizado en tu proceso de aprendizaje, por ejemplo? Pero búscate herramientas que de verdad los niños usen, ¿sí? Por ejemplo, los niños usan YouTube, los niños usan, ¿qué otro? A ver, qué sé yo. Incluso que hayan usado con los profesores, que hayan hecho un ejercicio de quiz, etcétera. Sí, piensa o busca, por ejemplo, en Google. Hay muchos sondeos que han hecho de cuáles son las herramientas más utilizadas para la enseñanza en diferentes contextos y menciona aquí alguna de ellas. Pero en la pregunta 4 debes cambiar un poco la pregunta porque está como si fuera para un adulto. Si tú le preguntas a los profesores qué herramientas educativas conocen, uff, ilustradísimos e incluso creo que él no les diría tan bien. Pero si tú le preguntas a un niño esto, va a quedar re perdido. Entonces, más bien, un listadito y le preguntas cuál de las siguientes herramientas has utilizado en tu proceso de formación. Y en Dale, la, sí. dice, cuando utiliza un recurso digital, ¿los niños saben que es un recurso digital? Para que lo tengas en cuenta. ¿Te interesan algunos de los siguientes temas? Moda, actualidad, cine, música, deporte, religión. Y si estamos hablando de educación, pues aquí tendría que ser una opción, ¿sí? Educación. Sí, señora. Y así por ahora, ¿vale? Ah, bueno, en Educación. este de computadoras, tablet, smartphone, te sugiero que a smartphone, yo sé que pueden saber, pero tal vez no, entre paréntesis, celular. ¿Listo? Celular, sí, señora. Sí, recordemos que esto es para niños, entonces pueden que haya unos niños muy ilustrados, que tengan acceso a la tecnología, que se desenvuelvan muy bien, como podemos tener niños que quizás no estén tan cercanos a los medios y se les dificulte un poquito más este tipo de ejercicios, ¿vale? Señora. Visualizar. ¿Qué se Re- parece a la se te escucha entrecortado, Jonathan. de ellos? ¿Aló? Ahora sí te escucho. Sí, es como contextualizar más las preguntas o las opciones a la edad de ellos, al grado sexto. Sí, exactamente, porque por ejemplo los instrumentos están un poquito complejos en el vocabulario y son niños de sexto. Ok, señora. Entonces pensémonos un poquito más para ellos y corregir los elementos que te acabo de mencionar allí en el documento. Ahí te quedaron las observaciones y los comentarios y te señalé de Sí. rojito para que no se te vayan a perder. Eso que se llama esto, el link que me envió ahorita fue lo que sí, lo que hacen los comentarios, ¿cierto, doctora? Ahí están ahí mismo en la carpeta de Drive donde tú has guardado Ah, ok. todo, sino que Listo, te dale, pasé el ahí está. documento para que lo tuvieras a la mano para podernos reunir ahorita, pero es el mismo documento, la misma carpeta que siempre te he compartido. Dale, listo, perfecto. ¿Listo? Listo, doctora. Y ya en un Oh, momento cuando me llegue la grabación de la sesión, te la cargo en el Drive para que la sí, tengas para a la estarle mano. pendiente. Listo, perfecto, doctora. ¿Listo? Bueno, seguir trabajando en Bueno, ello, sí, señora. vale, Jonathan, que estés muy bien. Igualmente, Cuídate, adiós. adiós.